Señoras y señores, saludos a todos. Bienvenidos una vez más a la Cuadra Talks. Vamos a presentar ahora al más sabio de los sabios de la cuadra, Julio La Para Santana. No, imposible, imposible. Mira, como hoy vamos a hablar de capitalismo, yo aquí voy a abrir un símbolo del capitalismo gringo. Una lata. Una latita de soda. Bravo. Bravo. La diversificación de los productos. No vamos a hablar propiamente de capitalismo. Vamos a nuestra segunda entrega de la evaluación del gobierno de Donald Trump en estos 4 años. Tema picante, sé que aquí, la última vez. Vamos a ver. Sí, estaba picante. Vamos, hoy una bolita un poquito más suave. Nada más vemos 3. Obviamente aquí ya yo estoy viendo unos sesgos. Yo estoy sintiendo el ki de los sesgos ya. Entonces, de ahí nos vamos. Pero yo quiero primero brevemente explicar a qué me refiero con política fiscal. Política fiscal, para los que no están familiarizados, simplemente es la política económica que trata del presupuesto, o sea, de los ingresos que obtiene el Estado, cómo los obtiene y cómo gasta también. O sea, ingresos, egresos, y obtención de recursos, manejo de deuda, etcétera. Aparte de política fiscal, al final vamos a agregar inmigración. ¡Ay! El hombre está bebiendo vino. Mierda. No dije que yo con la tica de soda y él con vino. No. Hay que promover precisamente que los productos y las cadenas globales de valor tengan movimiento en esta crisis económica. Este tigre es un bulchetero de élite. Yo que tengo una botellita argentina allí. Pero dale. Ay. No, pero aparte de política fiscal, que ya le expliqué más o menos de qué se trata, vamos a hablar de inmigración al final de la entrega, ¿no? Tengo un pequeñito delay, el que esté en YouTube viéndome, no se preocupe, que esos son problemas técnicos menores. Pero vamos a tratar esos temas antes de la política sanitaria, porque no podemos hablar de deuda y evaluar Trump de deuda y no podemos evaluarlo en términos del manejo fiscal en un momento tan sin precedentes, por así decirlo. Vamos a evaluarlo más o menos en sus primeros 3 años que tuvo un gobierno, digamos, común. La crisis sanitaria la podemos tratar en otro momento más adelante. 2 semanas más adelante tratamos la crisis sanitaria. Yo espero. Sí, la vamos a tratar, no te preocupes. Vamos a enfocarnos en sostenibilidad del presupuesto, la deuda y el plato fuerte de inmigración para el final. Como el mismo Trump le encantó contrastarse con Obama en estos términos de política fiscal durante su campaña, entonces nosotros vamos a hacer lo mismo, propiamente. Okay. O sea, aquí vamos a decir, bueno, ¿fue mejor que Obama o no fue mejor que Obama? Por lo menos durante mi intervención. Y el primer criterio que yo voy a analizar es política tributaria. Y básicamente la política tributaria de Trump, y política tributaria me refiero con impuestos, se resume en lo que fue su legislación del 2017, The Tax Cuts and Jobs Act, que se abrevia como TCJA, TCJA, que básicamente es un paquete de cortes de impuestos estratégicos para supuestamente, vamos a decir, darle un impulsar boost. La inversión, ¿no? Impulsar la inversión privada. La inversión privada de manera que generara más empleos. Vamos a ver en el siguiente episodio, donde vamos a hablar de economía, si eso es así. Aquí solamente vamos a hablar de la sostenibilidad del presupuesto per se. No vamos a hablar si arrojó los resultados que debió arrojar en la economía y si realmente la economía de Trump se debe a Trump. Eso lo esperen en la siguiente semana. Ahora vamos a hablar del TCJA. Y entonces, la mayoría son cortes temporales, y eso es lo que la gente no sabe. Son cortes temporales que se hacen hasta el 2025, lo cual es interesante. 2025. Pero los cortes que se hacen hasta el 2025 son los cortes para la familia, para la gente de clase media. Los cortes que son a las corporaciones los hace de manera permanente. Oye, qué interesante.
Ajá. O sea, a la clase media son hasta 2025 y después de 2025 comienzan a meterte los fríos, right? O whoever haga otra legislación, pero expira en el 2025, mientras que a las corporaciones sí hace cortes permanentes. Por lo general, yo parto de que yo soy keynesiano en tiempos de crisis y yo soy un liberaloide en tiempos de bonanza. Okay. Eso es así. Julio es un liberaloide en tiempos de bonanza y en tiempos de crisis es keynesiano. La pura. Entonces... pero es gracioso porque en tiempos de bonanza es precisamente donde tú tienes que impulsar la distribución y tratar de sacar a los más pobres de su situación de vulnerabilidad, creándoles capacidades. Sí. Yo sé que ustedes, you guys gonna corner me today, pero está bien. La vaina... No. La vaina está bien, pero... No, que está muy bueno porque lo clásico es decir que en tiempos de crisis se es keynesiano y que en tiempos de bonanzas se es liberaloide, como dice Julio. Pero tiene toda la lógica del mundo pensar que en los tiempos de bonanzas, tal vez cuando tú estás recibiendo de parte del Estado unos ingresos mayores por la producción económica, es cuando tú deberías impulsar el acelerador de la redistribución. Tiene todo el sentido del mundo. Está bien. Y entonces ser liberaloide en tiempos de crisis también. Nunca. O ser keynesiano. ¿Qué fue? Bueno, no hay un consenso de cuáles son precisamente las políticas que hay que utilizar, digamos, en tiempos de crisis, dadas las naturalezas de las crisis, porque una cosa puede ser una crisis cuyo origen sea precisamente cuestiones fiscales, cuestiones tributarias, otro puede ser una crisis macroeconómica, fruto precisamente de los ciclos macroeconómicos, otra puede ser simplemente una crisis como la que tenemos ahora provocada por un agente exógeno inesperado como es esta crisis de salud. O sea, las crisis siempre, que es algo que vamos a tocar en un programa posterior, son de naturaleza diferente. Y el abordaje de esa crisis en materia de precisamente cuáles políticas aplicar es diferente. Entonces, pero ceteris paribus, yo soy liberaloide en tiempos de bonanza y soy keynesiano en tiempos de crisis. Ceteris paribus. Pero debido a ese marco, era mi opinión personal que necesitábamos un presidente como Donald Trump que viniera con el discurso de bajar los impuestos y básicamente liberalizar un poco la economía, ¿no? Y todo muy bien, pero hay un problema. Ajá. Que si tú vas a bajar los impuestos, tú necesitas balancear el presupuesto. Tú no, todo el mundo sabe, hasta el delivery del colmado en la República Dominicana. Mi abuelo, que es un tipo iletrado, pero que tuvo compraventas y tuvo colmados, lo sabe también, que si tú vas a reducir los ingresos, tú tienes que también reducir los gastos, porque si no tú vas a tener un déficit y vas a tener que coger prestado. Sí. Pero, en todos lados, ¿verdad? Sí, pero eso no es necesariamente un problema. No, eso sí, bueno, eso sí es un problema para el gobierno cuando tú tienes demasiado tiempo operando en déficit, cuando tú tienes demasiado tiempo operando en déficit, no tienes un plan de cómo manejar la deuda. No tienes un plan de qué hacer si la deuda se vuelve insostenible y tienes un problema de pensiones. O sea, definitivamente no existe un experto en materia de fiscal que diga aquí en los Estados Unidos que los Estados Unidos les conviene ahora mismo tener presidentes que creen déficit uno tras otro, porque ya al cabo de varios periodos presidenciales la deuda se va a volver insostenible. Eso es normal. Vamos a discutir eso ahora cuando más adelante. Me toca romper. Sí. Bueno, está bien. Es mi opinión personal eso y para mí necesitamos balancear significativamente el presupuesto tomando en cuenta el impacto del déficit y por lo general yo veo que estaba bien bajar los impuestos, pero si se iba a tener ese presupuesto tan desbalanceado como se hizo, realmente no me parece bien. Además el crecimiento económico que se proyectó debido el crecimiento económico que se proyecta, de hecho, antes de que pasara la crisis del COVID, en la economía estadounidense era un crecimiento modesto,
no era un Sí. crecimiento, un boom económico ni nada por el estilo. Sí. Entonces, crear deuda en crecimiento modesto tampoco es lo mejor. Pero bueno, yo en ese caso, en política tributaria, antes de hablar del presupuesto, porque se me olvidó decirles que vamos a hablar de 4 criterios hoy, que es política tributaria empezando, luego vamos a hablar del presupuesto per se, y luego vamos a hablar de la deuda per se, y luego finalmente vamos a hablar de inmigración. Pero en cuanto a la política tributaria, me parece que no era lo correcto bajar los impuestos, o si más adelante tú como quieras ibas a incrementar la deuda. Pero me mantengo neutro porque sí era el momento para bajar los impuestos, debido a que veníamos de una crisis económica y estábamos comenzando a salir de ella y a crecer, y definitivamente el desempleo estaba bajando por 6, 7%, y luego 5%, y luego 4%, y luego 3%. Marlon, ataca. ¿Cuánto tú le das a Trump en términos de política tributaria? En términos de política tributaria, yo necesito darle a Trump un 7.5 de 10. Porque me parece que, lógicamente, uno necesitaría bajar esos déficits en tiempos de bonanza, porque aquí se opera bajo la lógica, en Estados Unidos se opera bajo la lógica de que la crisis es un evento cíclico, y que la próxima crisis está a 10 años. Estamos en esta. La próxima la podemos esperar dentro de 10 o 15 años. O sea, los planificadores... Ahí es que está la genialidad de Marx, Los planificadores económicos ya están preparándose para el nuevo ciclo que está comenzando ahora. Así que la lógica, en términos de política fiscal, te tiene que decir que ahora que estamos en crisis, no hay problema con el problema del déficit, pero inmediatamente la economía vuelva y empuje, hay que tratar de minimizar esos déficits. Pero tú estás hablando como si los déficits no fueran acumulativos. No, como si el hecho de que son acumulativos. Entonces, perfecto. Cuando tú estás creando una situación de insostenibilidad fiscal, si tú estás creando déficit tras déficit tras déficit sin ninguna razón. Bueno, pero hay un elemento ahí que yo quería responder a tu comentario, porque a Troño le doy un 7.5. Pero en ese comentario tuyo, yo te voy a dar un 4 de 10 a ti. ¿Por qué? Porque... ¡Diablo! ¡Bestia, qué bestia! Habría que preguntarse, ¿los déficits son malos per se? No, los déficits no son malos. Los déficits, es más, los déficits en tiempos de crisis son una necesidad. En tiempo de crisis, pero yo te dije que en tiempo de crisis soy keynesiano, ¿no? Estamos en tiempo de bonanza. Yo estoy contextualizando mi comentario. Los déficits en tiempos de crisis son una necesidad, y no asumir déficits cuando se necesita aumentar el gasto público es un crimen. De eso hay que estarlo claro. Y ojalá, Carlos, saludos, hermano. Porque no asumir déficit, no asumir políticas keynesianas cuando se está en tiempo de crisis es un acto criminal. Eso los presidentes y los que están en cargo. Hay que meterlo preso. Hay que meterlo preso. Eso debería ser. Yo difiero un poco de ti, porque es que yo pienso que hay que usar el pragmatismo a la hora de gobernar. Indudablemente, esta era una situación que ningún gobierno en ninguna parte del mundo se esperaba. Protección. Más después de todo ese misterio que existía con respecto a la enfermedad a principio de año, con respecto a las comunicaciones que llegaban desde China. Ajá. Entonces, me parece que esta situación agarra desprevenido a los países en el mundo, y cada uno tenía su propia narrativa de cómo fue construyendo las políticas económicas intervencionistas en cuanto a la economía, a partir precisamente de cómo los agarraba la situación. En el caso de Estados Unidos, hubo un proceso primero de negación total del alcance de la enfermedad. No se entendía que iba a llegar y a profundizarse dentro de los Estados Unidos, que se iba a convertir en un momento, ya no lo es, hay otros países que le han superado, en el epicentro precisamente de la enfermedad a nivel mundial. Entonces, eso te obliga necesariamente a tú tener que utilizar todos los mecanismos que tiene el Estado, que son políticas. Pero no íbamos a hablar, pero recuerden, señores, que no íbamos a hablar. Está hablando de los 4 años de Trump. Yo estoy hablando de los 4 años de Trump previo al coronavirus. Claro, iba a caer precisamente en eso. Si Estados Unidos, en los 2 años y medio previos a esta situación del coronavirus, 3 años,
hubiese tomado las medidas para disponer de mayor espacio fiscal para poder actuar, los déficits fueran precisamente más pequeños. Esa es una realidad. Creo que al recortar los impuestos corporativos, que estaba dentro de la estrategia America First por parte de Donald Trump, haciendo fiel cumplimiento a sus promesas de campaña, creo que la situación en Estados Unidos en este momento hubiese sido otra, porque precisamente no se hubiese tenido que financiar con deuda todas las medidas con respecto a precisamente esta crisis. Sin embargo, si se le hubiese dado continuidad, entiendo yo, tomando en cuenta que con respecto a el 1 de enero de 2017, cuando Trump asume precisamente la presidencia de los Estados Unidos, si se hubiese dado continuidad a este programa sistemático de recortes a los impuestos corporativos, entiendo que los mercados financieros, los grandes inversionistas, afectando, claro está, la equidad y la igualdad de las personas en el marco de la economía norteamericana, hubiesen crecido como han crecido. O sea, la diferencia entre 2017, 1 de enero, y, bueno, vamos a hablar de octubre 2020, es precisamente que estos mercados financieros han crecido en promedio un 54%. Son 54% más grandes que como eran en 2017, lo que te da a entender que precisamente el sector productivo se ha beneficiado de estos recortes presupuestarios, pero también si esta crisis no hubiese afectado directamente a los Estados Unidos, nosotros no hubiéramos dado cuenta que tiene efectos sobre el desempleo, que estaba camino a reducirse a los mínimos históricos. Estamos hablando que en Estados Unidos... Pero exactamente. Oye, vamos a lo siguiente. O sea, que el problema... ¿Cuánto tú le das a Trump? De mi parte. En política tributaria solamente. Incluyendo COVID, pre-COVID, conglomerado. Pre-COVID solamente, yo le doy un 8 de 10. O sea, que le damos más o menos lo mismo. Yo le doy un 5, yo estoy más neutro, ¿no? Yo creo que no es tan acertado crear esos déficits en tiempo de bonanza, ¿no? Creo que si vas a hacer los cortes para promover el crecimiento, tienes que hacer los cortes de la misma manera para balancear el presupuesto. Bueno, pero no soy un conservador y no soy conservador fiscal. No hay que serlo para entender esa lógica, pero bueno. Bueno, pero el problema es que si tú logras garantizar unos crecimientos que junto con inflación a largo plazo te permita a ti una deuda sostenible, porque es una deuda barata y es una deuda con la que uno eso va a atender. Sí es cierto. Hay una deuda barata. Súper barata. Es una deuda súper barata. Es una deuda barata. Es una deuda barata, pero eso no la hace sostenible. Especialmente una deuda que tú asumes cuando Estados Unidos está en plena recuperación. Ya Estados Unidos... ¿Tú sabes lo interesante de todo? Que el señor Ramón había dicho que, bueno, tú tienes que aprovechar, o no sé si eso fue lo que interpreté que dijo. Si en tiempos de bonanza tú haces estos recortes y aprovechas por ahí mismo esos tiempos de bonanza para balancear los presupuestos, cuando llegue la crisis, ya tú tienes la capacidad para gastar. El espacio fiscal. Claro. El espacio fiscal lo tienes para gastar. Eso es una contradicción de Ramón, porque él anteriormente había dicho que en ese tiempo es que hay que atacar el problema de la desigualdad. Y por eso es que yo no le doy un 10 a Trump en ese sentido. Porque efectivamente se hace una reducción pertinente de impuestos para permitir, hace una reducción de impuestos en sectores que no necesariamente lo tenía que hacer, pero quita gastos que eran fundamentales para tratar de empujar un poquito a las clases medias. En ese sentido, pero déjame decirte algo. Tú me diste un 4 de 10 a mí. A ti yo te doy un 2 de 10 por abusador. Ay. ¿Tú sabes por qué? Porque tú, lo bueno de Trump, dices que es malo y lo malo de Trump dice que es bueno. Pero sigue hablando, sigue diciendo. Abusadorazo. O sea, yo te iba a decir en el caso del comentario tuyo que los déficits no son necesariamente malos. Sí. Te dije que en los tiempos de crisis los déficits son necesarios, son buenos. El que no asume déficits en tiempos de crisis ahora en coronavirus es un criminal, ya se lo dije. Sí. Ya. Ahora, un déficit en tiempo de bonanza, con deuda barata, donde usted pueda financiar el futuro de una sociedad y usted pueda garantizar
mayores niveles de igualdad, aunque usted esté en bonanza, no me puede decir a mí que es un déficit malo. No podemos. Vamos a movernos a los siguientes criterios, porque ya hicimos el marco de discusión con eso, y yo creo que los siguientes dos criterios lo vamos a pasar rápido. Dale. El siguiente es la estructura del presupuesto. Para mí es una mierda. Perdonen la gente que es fan de Trump, para mí es una mierda. Creo que lo primero que ya yo dije que era desbalanceado. Dije que era malo porque creaba déficit a pesar del modesto crecimiento de la economía, porque, bueno, no bajaba el gasto en lo absoluto. Pero lo peor es por qué él crea el déficit. En base a gasto en defensa. Incrementa un 15% de gasto militar en tiempos de paz. Porque yo decía Ramón anteriormente, más o menos en tiempos de paz, decía Ramón anteriormente, coño, Trump es uno de los presidentes más pacíficos de la historia. Pero es un tigre que ha metido todo el dinero del mundo en la disuasión. Eso está bien. En gasto militar para disuasión. Claro. Y ha aumentado como un 15%. ¿Pero a cambio de qué? ¿A cambio de qué? A cambio de que le ha reducido a los servicios sociales, le ha reducido educación, le ha reducido a Medicaid, le ha reducido muchísimo presupuesto, casi un tercio del presupuesto a la EPA, a la EPA, que es la Environmental Protection Agency, el a la protección ambiental. Y por eso que en términos de política exterior, para mí Trump lo ha hecho tan mal, es que las expectativas bélicas en estos 3 años y medio han estado por el cielo. O sea, han estado por el cielo. ¿Pero de quién? Claro, definitivamente, con los problemas de China. No, pero eso hablando de una posible nueva Guerra Fría. Es por la forma en que él proyecta, es por la forma que él hace diplomacia. Que parte de las relaciones internacionales. Eso hay que evaluarlo ahí, ¿no? Sí, pero hay que recordar algo. Hay que recordar algo muy importante. Recuerden que los presupuestos al final no son una medida que de manera unilateral decide el presidente, sino que pasa por un proceso de discusión en la Cámara y se va construyendo a través de las demandas sociales. Entonces, partiendo de ahí, el mismo presidente tiene la potestad de poder definir cuáles son las líneas presupuestarias con las cuales va a disponer pero el de cara a su término. Trump, en términos de deliberación política, tuvo muchísima libertad para formular el presupuesto actual. No, y un presupuesto que a Trump no le guste no pasa. No pasa, es un presupuesto, yo diría que es un presupuesto casi hegemónico. En este periodo de Trump se tuvo precisamente un delay con respecto a la aprobación del presupuesto, donde se cerró el gobierno federal. Siempre, no sé, sí, eso está bien, pero cuando se llegó al presupuesto clave, el presupuesto era un presupuesto que le encantaba a Trump y se cortó los servicios sociales, y estamos hablando de que se le cortó hasta 30% a alguna agencia de servicios sociales y también a la agencia de protección ambiental, por ejemplo. O sea, el tipo es un presupuesto que a mí me parece tan aberrante que él hace gasto de inversión hace gasto de inversión en transporte, en infraestructura de transporte, mientras al mismo tiempo le baja el presupuesto de manera significativa al Departamento de Transporte, que es que gestiona la infraestructura per se. O sea, no entiendo qué realmente es lo que quiere lograr con el presupuesto. En términos de federalismo fiscal, fue haciendo muchísimos cortes a programas estatales. Todos los programas sociales estatales recibieron cortes. Bueno, estoy exagerando con todo, pero ahí está Medicaid, sin ninguna visión a futuro y sin ningún tipo de discriminación. Así que para mí todo lo que yo he dicho hasta ahora son desaciertos, excepto por el incremento a los gastos en infraestructura. Así que yo le doy a Trump, en términos de la estructura del presupuesto, un 3 de 10. Wow. Yo vamos ahí a darle un 5 de 10 por el elemento de que se desaceleran el aspecto de los gastos sociales. Habría que verlo con detalle. No lo he visto con detalle, pero lo que uno ha visto en los últimos 3 años y medio es, y es parte de la retórica de Trump, es un asunto bastante predecible, ese interés de no
de no hacer énfasis en el aspecto de los gastos sociales. Por eso le doy 5 de 10. Pero eso tú lo ves como algo positivo o como algo negativísimo. Negativísimo. Okay. Y tú vas a ver cuando entremos a mi comentario ahorita porque esto es fatal. Ok. Galán, ¿cuánto tú le das, Galán? Yo quiero ser conservador. Yo le quiero dar 7 de 10. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, él deja de lado toda esta inversión en gasto social, en disminuir la inequidad con la que el pueblo norteamericano vive, no menos cierto es que él sí le pone prioridad, me parece, y que sus presupuestos tienen una visión a medio término, a medio plazo, pero también a largo plazo, porque cuando tú te pones a analizar que si bien es cierto tú le estás reduciendo el presupuesto, el gasto corriente a un departamento de gestión del transporte, pero tú estás al mismo tiempo construyendo grandes obras de infraestructura con presupuesto federal para precisamente contar con la infraestructura de cara al futuro para poder tener mejor calidad de cada uno de estos elementos. Entonces, cuando tú te pones a analizar eso, tú dices, ok, Trump es un tipo que no está gobernando para 4 años, es un tipo que está gobernando para, en cuanto a distribución de su presupuesto, hasta el 2045. Él lo puso en un spot de Twitter, que Trump hasta el 2045, quién sabe. Sí, pero por cuestión de edad no creo que llegue. Sin embargo, cuando tú te pones a analizar esos elementos, ya tú sabes la importancia que le da Ramón a la Constitución. Él no dice porque hay una enmienda constitucional que lo prohíbe, no, por cuestión de edad. Eso yo me lo paso por la nalga. No, es que estamos en unas circunstancias excepcionales y hay que recordar que Estados Unidos, en circunstancias excepcionales anteriores, le permitió a un tal Roosevelt. Eso antes de que se enmendara la Constitución. Y de hecho, porque Roosevelt hizo eso, fue que se enmendó la Constitución. Pero un 7 de 10 entonces. Está bien. Claro que sí. De hecho, uno de los logros de este presupuesto fue precisamente, me parece, con respecto a ustedes dos, prestarle atención a la lucha espacial, haciendo remembranza precisamente esta situación de Guerra Fría que mencionaba. No me parece una payasada, porque es inversión en gasto militar y en inversión que tiene que ver con aeroespacio y todos estos elementos, tiene rendimientos futuros. O sea, tú quizá no ves el resultado en este instante, sin embargo, la cantidad de desarrollos tecnológicos que vemos a raíz precisamente de todos estos elementos, creo que nos invita a pensar que es un gran promotor de la ciencia, el gobierno de Donald Trump. Bueno, de eso vamos a ponerlo ahí, de la ingeniería militar, lo que tú quieras, pero de la ciencia no. Ahora, brevemente, vamos a cubrir esto en 2 minutos. Deuda. En tiempo de bonanza, oye, los conservadores fiscales que supuestamente votan por Trump, yo no sé qué están pensando. Si es que les gusta como hombre Donald Trump, si es que lo idolatran porque es millonario, ¿qué es lo que están pensando? Te lo juro que no sé. Porque no es un conservador fiscal en lo absoluto. ¿Tú le estás acusando de homosexuales o los estás acusando de hembras? Le estoy acusando de... Bueno, no me meten en eso lío, que tú sabes no, que no queman el programa. Porque, bueno, no son acusaciones, no hay nada mal con ser homosexual. No, pero tú nada mal con ser hembra. Pero te lo digo porque, no, pero tú sabes que hay que aclarar, porque yo sé que tú partes de una perspectiva machista masculina, ¿no? Alta el diablo, este tigre va a aprovechar y que pásame funda ahí. Dale. Imposible. Yo soy un feminista convencido. Igual que pero continuamos. Bueno, es increíble cómo supuestamente un presidente que es un conservador fiscal en tiempos de bonanza, con el desempleo por el suelo, que podría asegurarse de balancear las cuentas en este tiempo, al contrario, creó pila de déficits y sin una crisis mayor, en el 2019 se proyectaba que iba a salir con una deuda parecida a la de Obama, que bajo un marco keynesiano se enfrentó a la crisis subprime del 2008. Es decir,
al cabo del fin de sus 2 periodos, Obama terminó con aproximadamente una deuda de 8.9 trillones de dólares. Mientras que Donald Trump, trillones americanos, gringos. Mientras que Donald Trump se proyectaba en 2019 que iba a terminar con una deuda de 8.5 trillones. Muy por encima de la de Bush y solamente un poquito debajo de la de Obama. O sea, es increíble. En sus primeros 2 términos, el tipo metió 3.1 trillones de deuda. Obama metió 4.3 cuando estaba salvando bancos y estaba salvando la economía de todo el colapso. ¿Cómo Donald, es increíble que como un conservador sean vistos? Oye, como un conservador fiscal en tiempos de bonanza va a meter toda esa deuda? Eso es inadmisible. Los conservadores fiscales están fumando droga o no sé qué es lo que les sucede, que se enamoraron de Trump. Así que yo le doy 1 de 10 en el manejo de la deuda. No. Yo ahí le doy 9 de 10. Le doy 9 de 10. ¿Pero qué te quiere el diablo, yo le doy 8. Mío, llévame. Yo le doy 9. ¿Por qué? Porque antes de que se lo lleve. Porque, señores, cuando se está hablando de deuda, hay que pensar en dos elementos, en 2 variables importantes. Primera variable es el costo de la maldita deuda. Y no lo digo por ti, Julio, lo digo porque es un elemento omitido de la discusión casi siempre. Porque no es lo mismo asumir deuda cara que asumir deuda barata. Y Estados Unidos, después de la crisis que ya... Bueno, claro, no es lo mismo. Pero no es el mismo tipo de deuda. Pero recuerda que la deuda se mira de forma acumulativa. Espérate, la deuda se mira de forma acumulativa porque no solamente, aquí ni siquiera se está viendo el servicio de intereses de la deuda, sino el cuerpo principal de la deuda. ¿Cuál es la Julio, es que asumir una deuda. No de los intereses, no. ¿Qué importan los intereses? Es que yo pudiera argumentar que asumir 5 veces en 3 años, en los 4 años de Trump, asumir 5 veces la deuda, yo pudiera argumentar lo siguiente, Julio, que asumir 5 veces... Eso que tú vas a decir una barra. Escúchame. No. Escucha, asumir 5 veces la deuda de... asumir 5 veces la deuda que asumió Obama en el periodo previo, con unas tasas de interés, con un precio de la deuda muy inferior. No voy a poner el número exacto porque tendría que hacer las matemáticas para darte el número exacto. Yo pudiera argumentar que es positivo. Porque aquí es un problema del costo de la deuda. Está bien. Yo no creo que... Cuando la economía crece, la deuda, si la economía crece y la economía ha crecido en los últimos 3 años y medio, ese elemento también hay que tomarlo en consideración cuando se asume deuda. No es lo mismo asumir deuda en un momento en el que la economía no logra despegar que en un episodio específico cuando la economía crece. Bueno, y la economía en Estados Unidos crece siempre modestamente. Modestamente. Por eso mismo, el crecimiento que se proyectaba, o sea, yo no estoy hablando de que él estaba asumiendo toda esta deuda en un contexto de un boom económico, sino en un contexto de un crecimiento económico modesto. O sea, me parece a mí que era demasiada deuda. La estoy comparando con Obama en términos absolutos. Obviamente el costo de la deuda es un factor a considerar. Claro. Es incomparable el costo de la deuda. Económico también. Pero cuando se habla de sostenibilidad fiscal, en términos de raw numbers, sin tomar en cuenta el servicio de la deuda, oye, sigue siendo demasiado alto. Pero ya, ustedes le dieron una puntuación muy alta. Ya para pasar al último... No he hablado, no he hablado. Quería tocar. Dale brevemente, que vamos a hablar de inmigración para terminar este bloque ya. Quiero tocar muy breve, que vamos a tocar en otro programa, la nueva teoría monetaria, que precisamente surge del ala progresista de los demócratas como una excusa para financiar todo lo que se llama el Green New Deal y todos estos elementos. Pero eso son vainas que vienen de Europa. Sí, totalmente, pero te voy a decir algo. Si nosotros nos vamos en los elementos que cimientan precisamente todas estas ideas económicas, nosotros nos vamos a encontrar que en el caso de Trump, una perfecta argumentación para nosotros saber por qué él no ha podido equilibrar el presupuesto y precisamente tener una deuda un poquito más controlada, es precisamente el hecho de que no ha sido capaz, por falta de apoyo en el Congreso, de renegociar
las condiciones con las cuales se hace política comercial con ciertos países. Bueno, en específico China, con el cual se tenía una guerra comercial, y a partir de ahí tú te das cuenta que esos trade deficits se convierten precisamente en necesidades de financiamiento de los Estados Unidos en ciertos sectores estratégicos. ¿Por qué? Porque para ser competitivos con China y con otros países europeos y otras naciones con los que Estados Unidos compite, necesita precisamente proteger su industria local, impulsar a que esos productores tengan o lancen al mercado productos de verdadera calidad y que puedan competir en precios con otras naciones. Entonces, por ahí tú te vas dando cuenta que esa deuda, que de por sí, siendo una acumulación de déficits, es precisamente resultado de todas las intervenciones de política pasadas de Donald Trump, de Obama y de Bush, que precisamente estamos viendo manifestadas hoy en día en el gobierno de Donald Trump. Además, finalmente, el elemento de la inflación, dándole, Friedman, ¿no? Friedman, el elemento de la inflación, me parece a mí es un argumento a considerar, por lo menos por la tangente. Bueno, esa nueva teoría monetaria que va a lograr la japonificación de la economía estadounidense. Nos vamos a joder. Pero bueno, con inmigración, o sea, ya vieron que yo maté a Trump, o sea, palo tras palo. Un 2 de 10, un 1 de 10, un 3, muerto de padre y madre. Pero hay un asunto. En inmigración yo me quedo neutro, un 5 de 10. Te voy a explicar por qué. Controversial esta opinión, pero te explico por qué. Porque hay mucho mediatismo y mucho populismo de parte tanto del ala conservadora del país como del ala demócrata, progresista, lo que tú quieras llamarle. Mucho mediatismo. Obama deportó muchísimas más personas que Donald Trump en términos relativos, pero hay que contextualizar eso. Cuando los conservadores dicen, ay, que él deportó, qué sé yo, cuánta gente, pero es que el asunto es que también Obama, como tenía menos seguridad en las fronteras, dejaba pasar muchísimo más gente. Entonces, al final, las políticas lo que difieren es lo siguiente. Obama se concentraba en deportaciones, ¿verdad? Sí. Y en agarrar seguridad migratoria a posteriori. Es decir, vamos a deportar gente a dos manos, especialmente aquellos que tengan récords criminales. Y bueno, yo soy el deportador en jefe. Donald Trump se enfoca más en prevención. Es decir, yo voy a asegurar la frontera, yo voy a perseguir a quienes cruzan la frontera y yo voy a llegar hasta incluso los estados a perseguirlos, pero no tengo que deportar tantas personas como Obama porque ya de por sí yo no dejo pasar tantas. Entonces hay un trade-off, porque yo creo que lo que hacía Obama de criar ratones para luego matarlos era inhumano. Tú estás dejando pasar gente para luego mandarlas para atrás por montones, por millones. Eso es inhumano. Pero lo que está haciendo Trump también es inhumano porque es aplicando la fuerza. Pero lo único bueno que yo puedo mencionar de la política de Obama en contraposición a la de Trump es que por lo menos delegaba a los estados la capacidad de proteger a los inmigrantes, mientras que Donald Trump no quiere dejarle a los estados la posibilidad de proteger a los inmigrantes. Pero me mantengo neutro porque ambas me parecen incorrectas. Eso es un 5 de 10, ¿no? Eso es un 5 de 10. Bueno, yo también le voy a dar un 5 de 10. Pensaba que, siguiendo tu récord de opiniones, que te ibas a equivocar ahí flagrantemente. Qué bien que quedaste ahí un 5 de 10, porque las políticas hay que analizarla en sus contextos. Y la situación que recibió Trump no fue nada fácil. Yo soy un fan de Valeria Luiselli, y Valeria Luiselli ha escrito sobre la crisis migratoria y el trabajo de Valeria Luiselli, que es un trabajo muy fino, es una mexicana, se fundamenta en los acontecimientos de la administración Obama y es crítico. Entonces, la situación que recibe Trump no es nada fácil. Ahora,
el aspecto no solamente mediático, Julio, pero el aspecto de la oratoria y del discurso que Trump maneja frente al inmigrante sencillamente es indigno. Sencillamente no está a la altura de la alienante, no está a la altura de la posición más importante del gobierno federalizado de los Estados Unidos. Por esa razón yo le doy un 5 de 10, porque el elemento de discurso, la forma como él trata, es humillante y desconsiderada con nuestros hermanos mexicanos y centroamericanos. Ramón, ¿cuánto usted le da? En política migratoria, como bien señalas, Julio, hay que tomar los aspectos positivos y negativos tanto de las ejecutorias, no de la retórica, tanto de Obama como de Donald Trump. Así como señalas, cuando vemos el historial de Obama con respecto a política migratoria, si bien es cierto, él de manera doble moral e hipócrita hace referencia y señala que él impulsó un conjunto de políticas de protección para los migrantes, la realidad es que había una persecución con respecto a las personas que estaban ilegales, y eso, como datos fehacientes, tenemos la evidencia de la cantidad de deportaciones en el gobierno de Obama. En cambio, me parece que Donald Trump, pese a que no ha podido presupuestar parte de la construcción del muro que él tanto anhela, sí ha tenido una disuasión y un acercamiento más profundo con los colegas del sur, y precisamente ha motivado la articulación de esos gobiernos. Eso es un buen punto. Sí. La coordinación de políticas públicas en Centroamérica. Sí, claro. Impulsado por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, cuando tú ves los hechos y no la retórica de bullying que tiene el mismo Donald Trump de disuasión, tú te das cuenta que efectivamente Donald Trump, en medio de la campaña presidencial pasada, habló viaja. Sí, habló muchísimo disparate, pero viaja a México. Cosa que no hizo. Y Barack Obama, o sea, el nivel de colaboración que ha logrado Trump con el presidente Manuel López Obrador en estos términos ha sido mayor que la que nunca lo tuvo Obama con Peña Nieto. Y no solo de colaboración que tiene crédito a el nivel de crédito, claro, mucho crédito a Manuel López Obrador y crédito a todos, porque aquí recuerden que hubo una negociación de un acuerdo comercial que, entre muchas cosas, es la base de por qué lo comercial, lo económico, por qué las personas tienden a migrar, porque al final la migración generalmente se da por motivos laborales. Entonces, cuando tú tienes cambios en cuanto que benefician al sur de una manera u otra, tú te das cuenta y creas las condiciones para que en los territorios las personas no tengan la necesidad de migrar, porque estás colaborando con los otros gobiernos que son la causa de tu migración, de tu inmigración ilegal. Yo por eso le doy un 7 de 10 en política migratoria, y no le doy más puntos porque no ha construido el muro. Si hubiese construido el muro, yo le doy 10 de 10.